Bienvenidos amigos. En esta oportunidad compartiremos el dogma de la Inmaculada Concepción de María. La palabra Inmaculada significa sin mancha. Por lo tanto, cuando nos referimos a María Santísima, decimos que María nació sin mancha, es decir, sin el pecado original. María fue preservada de toda culpa, contraída por contraer, del pecado original, por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. En Lucas capítulo 1 versículo 28 encontramos el saludo que hace el ángel a María. Este le dice: Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Realmente lo que Lucas escribe en su evangelio es la palabra que Haritomene. Esta exclamación la hace formando tres palabras, uniéndolas, creando una palabra que para entonces no existía. La palabra harito, que significa gracia, la gracia de Dios. La palabra que es un prefijo que al añadir a la palabra harito indica un tiempo perfecto, es decir, una acción en el presente que ya ha sido concluida o culminada en el pasado y que no tendrá fin. Y luego tenemos la palabra mene, que es un participio que al añadirlo a la palabra harito significa una acción pasiva que se realiza en el sujeto por obra de otra persona. En este sentido, el sujeto es María y la acción es realizada en ella por obra de Dios. Al unir estas tres palabras, lo que Lucas nos quiere decir es que María está llena de gracia por la voluntad de Dios que es eterna, desde el principio hasta el final. Es así que Dios, por la gracia, preserva a María. Sabemos que nuestro Dios es perfecto, omnipotente, omnipresente. Por lo tanto, Dios no obraría de una manera perfecta si solamente se limitara a perdonar los pecados o las faltas contraídas. Por lo tanto, Dios es capaz de actuar de manera que por lo menos un hijo de Adán sea preservada de toda culpa. En este sentido, Dios actúa de una manera singular y preserva a María, siguiendo el plan que Él mismo diseñó para salvarnos, el plan que involucra la venida del Salvador al mundo. En Jeremías capítulo 1 versículo 5 meditamos cómo Dios dice que nos conoce desde el principio, antes que nos formáramos en el vientre materno. Ya nos había consagrado Dios, por lo tanto, Dios conoce a María antes de que se formara en el vientre materno, antes de que heredara el pecado original de sus padres. Dios actúa y preserva a María. En Marcos capítulo 2 versículo 10 encontramos este pasaje que dice: Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tenía en la tierra poder para perdonar los pecados. Realmente, Cristo es el mediador perfecto, es el Salvador, es el Consolador por el cual nosotros somos perdonados de los pecados. Por su sacrificio en la cruz, por su amor, somos salvados. En este sentido, Cristo, al ser el mediador perfecto, no obraría de una manera perfecta si solamente se limitara a perdonar los pecados, sino que Él debe poder actuar antes para prevenirlos. En este sentido, Cristo actúa antes del primer instante para salvar y preservar a su madre, María, y así cumplir el plan de Dios que Él mismo dispuso para salvarnos. Por Cristo recibimos dos dones, dos grandes privilegios. El primero es la inocencia de la culpa y el segundo es la preservación de la culpa y del pecado. Por lo tanto, María recibe este segundo, la preservación de la culpa, y nosotros recibimos la inocencia. Juan capítulo 2 versículo 25 nos dice:
que conocía lo que había en cada persona. Por lo tanto, el mismo Cristo conocía lo que había en el corazón de su madre y por esta razón decide preservarla. En Romanos capítulo 8, versículo 9, encontramos lo que nos dice San Pablo. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí a la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es la vida por haber sido santificado. Hay que recalcar que nosotros heredamos el pecado original a través de nuestro cuerpo. Por eso nos dice San Pablo que aunque el cuerpo lleve en sí a la muerte a consecuencia del pecado, pero también nos dice el Espíritu es la vida por haber sido santificado. Nuestro espíritu es santificado por Dios. En este sentido, el espíritu de santificar se magnifica en María para así preservarla del pecado original. El cuerpo que ha sido formado de la carne de sus padres, Joaquín y Ana, es un cuerpo que hereda en sí el pecado original, esta carne viciada, pero es más fuerte el espíritu de santificar que el cuerpo o la naturaleza de viciar. Por lo tanto, el Espíritu Santo obra en María para santificarla, y es así que su espíritu o el espíritu de santificar prevalece y vence a la muerte, como lo dice San Pablo. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues es el Espíritu de Dios el que habita en ustedes. Es el Espíritu de Dios que habita en María y es el Espíritu de Dios que la preserva del pecado original. Mis hermanos, esto es lo que deseaba compartirles. El dogma de la Inmaculada Concepción nos narra cómo María es preservada del pecado original y es una verdad revelada por Dios a través de la Iglesia. El Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en su bula papal Ineffabilis Deus, promulga este dogma para todo el mundo, para que sepa lo que hizo Dios, este misterio, y sea para dar gloria a Dios. Finalmente, hay una cuestionante que siempre nos apremia y nos dice: si realmente existe una persona que haya sido preservada de la culpa, ¿por qué esta persona ha sufrido dolores, ha sufrido enfermedad, ha sufrido toda iniquidad, debilidades humanas? Recordemos que el mismo Cristo, al cual todos estamos seguros, hermanos separados y católicos, de que Cristo nunca pecó y fue inmune al pecado, sintió las mismas debilidades humanas. Cristo, al final de los 40 días, sintió hambre. En el momento previo a ser crucificado o a ser arrestado, sintió miedo al orar a su Padre. Y en el momento de ser flagelado o crucificado, sintió los dolores humanos y finalmente murió. Todas las debilidades son para dar gloria a Dios y acercarnos a Dios. Realmente lo que Dios en su infinito amor hace es preservarnos de los males más nocivos e inútiles. El pecado original es el mal más nocivo, ya que nos aleja de la presencia de Dios. Pero sin embargo, nos deja experimentar los males útiles, estas debilidades, a fin de que nosotros afiancemos nuestra fe y nos acerquemos a Dios. María no es la excepción, ya que la misma María supo desde un principio lo que Dios había planeado para Jesús y para ella. En Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35, vemos cómo Simeón anuncia a María que una espada atravesará su corazón
Esto indica el dolor de madre que iba a sentir al ver a su hijo amado morir en la cruz. María sintió angustias, ya que desde un principio tuvo que escapar hacia Egipto para salvar a su hijo de la persecución de Herodes. María sintió los dolores humanos y estos dolores la llevaron más a cumplir la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 34. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa fue la disposición siempre de María, cumplir la voluntad de Dios. Pero realmente es San Pablo el que escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 9 al 10, por el cual podemos entender la razón de estas debilidades. Pues me dijo Dios, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues, me preciaré de mis debilidades, para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso, acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo, enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones, angustias, pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. San Pablo nos da el ejemplo perfecto de que cuando nos sentimos débiles es para dar la gloria a Dios y es cuando Dios actúa en nosotros.